Macondo sueñan en el aire. Y los años de Gabriel trompeta. Ahora la teníamos allí, abandonada en un rincón de la casa. Alguien nos dijo, antes de que trajéramos sus cosas, su ropa olorosa a madera reciente, sus zapatos sin peso para el barro, que no podían acostumbrarse a aquella vida lenta, sin sabores dulces, sin otro atractivo que esa dura soledad de cal y canto, siempre apretada a sus espaldas. Alguien nos dijo, y había pasado mucho tiempo, antes de que lo recordáramos, que ella también había tenido una infancia. Quizás no lo creímos entonces, pero ahora, viéndola sentada en el rincón, con los ojos asombrados y un dedo puesto sobre los labios, tal vez aceptamos que una vez tuvo una infancia, que alguien tuvo el tacto sensible a la frescura anticipada de la lluvia y que soportó siempre de perfil a su cuerpo una sombra inesperada. Todo eso y mucho más lo habíamos creído aquella tarde en que nos dimos cuenta de que por encima de un submundo tremendo era completamente humana. Supimos cuando de pronto, como si adentro se hubiera roto un cristal, empezó a dar gritos angustiados. Empezó a llamarnos a cada uno por su nombre, hablando entre lágrimas hasta cuando nos sentábamos junto a ella. Nos pusimos a cantar y a batir palmas, pero si nuestra gritería pudiera soldar los cristales esparcidos, solo entonces pudimos creer que alguna vez tuvo una infancia. Fue como si sus gritos se parecieran en algo a una revelación, como si tuvieran mucho de árbol recortado y río profundo cuando se incorporó, se inclinó y todavía sin cubrirse la cara con el delantal, todavía sin sonarse la nariz y todavía con lágrimas, no volveré a sonreír. Salimos al patio, los tres, sin hablar. ¿Acaso creíamos llevar pensamientos comunes? Tal vez pensamos que no sería lo mejor encender las luces de la casa. Ella deseaba estar a solas, quizás, sentada en el rincón sombrío, tejiéndose la trenza final, que parecía ser lo único que sobreviviría a su tránsito hacia la bestia. Afuera, en el patio, sumergidos en el profundo vaho de los insectos, nos sentábamos a pensar en ella. Lo habíamos hecho otras veces. Podríamos haber dicho que estábamos haciendo lo que habíamos hecho todos los días de nuestras vidas. Sin embargo, aquella noche era distinta. Ella había dicho que no volvería a sonreír. Y nosotros, que tanto la conocíamos, teníamos la certidumbre de que la pesadilla se había vuelto verdad. Sentados en un triángulo la imaginábamos allá adentro, abstracta, incapacitada, hasta que para escuchar los innumerables relojes que medían el ritmo, marcando y minucioso, en que se iba convirtiendo en polvo. Si por lo menos tuviéramos valor para desear su muerte, pensábamos a coro. Pero la queríamos así, fea y glacial como una mezquina contribución a nuestros ocultos defectos. Éramos adultos desde antes, desde hace mucho tiempo atrás. Ella era, sin embargo, la mayor de la casa. Esa misma noche habría podido estar allí sentada con nosotros sintiendo el templado pulso de las estrellas, rodeada de hijos sanos. Habría sido la señora respetable de una casa que si hubiera sido la esposa de un buen burgués o concubina de un hombre puntual. Pero se acostumbró a vivir en una sola dimensión como la línea recta, acaso porque sus vicios o sus virtudes no pudieran conocerse de perfil. Desde varios años atrás ya los todo. Ni siquiera nos sorprendimos una mañana después de levantados, cuando la encontramos boca abajo en el patio, mordiendo la tierra en una dura actitud estática. Entonces sonrió, volvió a mirarnos, que había caído desde la ventana del segundo piso hasta la dura arcilla del patio y había quedado allí, tiesa y concreta, de bruces al barro húmedo. Pero después supimos que lo único que conservaba intacto era el miedo a las distancias, el natural espanto frente al vacío. La levantamos por los hombros, no estaba dura como nos pareció al principio, al contrario, tenía los órganos sueltos, desasidos de la voluntad, como un muerto tibio que no hubiera empezado a endurecerse. Tenía los ojos abiertos, sucia la boca de esa tierra que debía saberle ya a sedimento sepulcral. Cuando lo pusimos secar al sol, y fue como si la hubiéramos puesto frente a un espejo,
Nos miró a todos con una apagada expresión sin sexo, que nos dio, teniéndola ya entre mis brazos, la medida de su ausencia. Alguien nos dijo que estaba muerta y se quedó después sonriendo con esa sonrisa fría y quieta que tenía durante las noches cuando transitaba despierta por la casa. Dijo que no sabía cómo llegó hasta el patio. Dijo que había sentido mucho calor, que estuvo oyendo un grillo penetrable, agudo, que parecía, así lo dijo, dispuesto a tumbar la pared de su cuarto, y que ella se había puesto a recordar las oraciones del domingo con la mejilla apretada al piso de cemento. Sabíamos, sin embargo, que no podía recordar ninguna oración, como supimos después que había perdido la noción del tiempo, cuando dijo que se había dormido sosteniendo por dentro la pared con el grillo que estaba empujando desde afuera, y que estaba completamente dormida cuando a alguien, cogiéndola por los hombros, apartó la pared y la puso a ella de cara al sol. Aquella noche sabíamos, sentados en el patio, que no volvería a sonreír. Quizás nos olió anticipadamente su seriedad inexpresiva, su oscuro y voluntarioso vivir arrinconado. Nos dolía hondamente como nos dolía el día que la vimos sentarse en el rincón a donde ahora estamos, y le oímos decir que no volvería a deambular por la casa. Al principio no pudimos creerle. Le habíamos visto durante meses enteros transitados por los cuartos a cualquier hora, con la cabeza dura y los hombros caídos, sin detenerse, sin fatigarse nunca. De noche oíamos su rumor corporal denso, moviéndose entre dos oscuridades, y quizás nos quedábamos muchas veces despiertos en la cama, oyendo su sigiloso andar, siguiéndola con el oído por toda la casa. Una vez nos dijo que había visto el grillo adentro de la luna del espejo, hundido, sumergido en la sólida transparencia, y que había atravesado la superficie de cristal para alcanzarlo. No supimos en realidad lo que quería decirnos, pero todos pudimos comprobar que tenía la ropa mojada, pegada al cuerpo como si acabara de salir de un estanque. Sin pretender explicarnos el fenómeno, resolvimos acabar con los insectos de la casa. Destruir los objetos que la obsesionaban. Hicimos limpiar las paredes, ordenar cortar los arbustos del patio, y fue como si hubiéramos limpiado de pequeñas basuras el silencio de la noche. Pero ya no la oíamos caminar ni la escuchábamos hablar de grillos, hasta el día en que después de la última comida se quedó mirándonos, se sentó en el suelo de cemento todavía sin dejar de mirarnos, y nos dijo: quedaría aquí sentada. Y nos estremecimos porque pudimos ver que habíamos empezado a parecerse a algo que era ya casi completamente como la muerte. De eso hacía ya mucho tiempo, y hasta nos habíamos acostumbrado a verla allí sentada, con la trenza siempre a medio tejer, como si se hubiera disuelto en su soledad y hubiera perdido, aunque se le estuviera viendo, la facultad natural para estar presente. Por eso ahora sabíamos que no volveríamos a sonreír, porque lo había dicho en la misma forma convencida y segura en que una vez nos dijo que no volvería a caminar. Era como si tuviéramos la certidumbre de que más tarde nos diría no volvería a ver, o quizás no volvería a oír, y supiéramos que era lo suficientemente humana para ir eliminando a su voluntad sus funciones vitales, y que espontáneamente se iría acabando sentido a sentido hasta el día en que la encontráramos recostada a la pared, como si se hubiera dormido por primera vez en su vida. Quizás faltaba mucho tiempo para eso, pero los tres sentados en el patio habíamos deseado aquella noche sentir su llanto afilado y repentino de cristal roto, al menos para hacernos la ilusión de que habría nacido una niña dentro de la casa, para creer que había nacido nueva. Buenas lunas, bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas noches. Esto es El Quinto Poder y esta es la caja de cuentos. Hoy 24 de enero del 2014, una edición más de la caja de cuentos. Habíamos estado por ahí en un impasse debido a distintos sucesos. Y pues bueno, abrimos este año tocando la obra de este autor, Gabriel García Márquez. Y este cuento que nos acabas de leer, Raes, ¿cómo se llama? Se llama... ¡Ay! Se me fue la página para arriba, permíteme. Amargura para tres sonámbulos.
y viene dentro de la antología de cuentos, famosa antología de cuentos, Ojos de Perro Azul. Está rico, ¿no? Pues sí, está muy, muy extraño, como mucho de lo que escribió este señor, ¿no? Me gustó mucho cómo describe esta parte de ese sentimiento de saber que no la volverían a ver, ¿no? Después de esa caída, y de un poco de esta transformación donde decían acabar con los insectos. Está muy, muy lúgubre, ¿no? Pues sí, ¿no? Y son como las señales que van dejando las pisadas y los recuerdos. Dicen que los fantasmas son eso, son recuerdos. ¿Tú cómo ves? Pues sí, me hiciste acordar de esta película del Espinazo del Diablo, ¿no? Donde tenemos a Federico Lupi diciendo, ¿qué es un fantasma? Y justamente uno de lo que dice es un recuerdo que se niega a morir y continúa persistentemente en un mismo lugar, ¿no? Impidiendo que eso ocurra. Y pues justamente el escritor Gabriel García Márquez está considerado dentro de una corriente literaria muy peculiar que se llama realismo mágico. Y esta corriente, pues es una corriente que inició en el siglo XX, por ahí de los años 1925, 1927. Y este término lo acuñó un historiador alemán llamado Franz Roh para definir la narración de hechos insólitos o fantásticos o irracionales, si se quiere, en un contexto realista. Por ejemplo, como los perros que están escuchando de fondo, esos perros sí son muy reales, pero tal vez no es el mejor contexto en el que aparezcan en este programa, ¿no? Pero, sin embargo, ocurren. ¿No? Son metadiegéticos. Sí, caray. Pero bueno, aquí tengo a mis chiquitines conmigo, como siempre. Y el realismo mágico viene a ser también una suerte de confluencia entre psicoanálisis y surrealismo, pero se manifiesta muy peculiar, de una manera muy, muy peculiar en América Latina, y es justamente con García Márquez a quien se identifica como su máximo expositor, aunque desde luego pues podemos hablar de por ejemplo, Julio Cortázar, de quien creo que no hemos tenido un programa, ¿no? Sí, ya lo tuvimos, pero podemos tener otro. Tuvimos uno de Borges, pero no de Cortázar, ¿no? De Cortázar, no, hasta estuvo ¿cómo se llama? ¿No hasta estuvo Santa Merlina con nosotros? No me acuerdo. Me acuerdo del de Borges, pero el de Cortázar no. Yo estoy casi seguro que sí. Pero bueno, es algo que pasa de el realismo mágico, ¿no? También tiene que ver con el inconsciente, la memoria. ¿Qué tanto de nosotros es lo que percibimos de nosotros mismos? O nuestros recuerdos, o nuestros fantasmas, en fin. Así es como este libro de Juan Rulfo, ¿no? De Pedro Páramo, donde, no, para empezar, no sabes si te están hablando en presente o pasado, pero en realidad son los fantasmas los que están hablando, ¿no? Entonces, es un libro muy rico, muy peculiar, y pues mucho orgullo, muy mexicano también, ¿o no? Pues sí, de hecho, el acuñar el término está muy peleado, muy discutido, ya que pues a ambos se les relaciona, y digo ambos porque pues sí, acabamos de citar a Rulfo, y ambos pues se les relaciona, ¿no?, con el realismo mágico, y son los exponentes en el ámbito de lo latinoamericano. Borges quedaría ahí como a un lado, pero estamos de acuerdo que la narrativa de Borges va más allá, ¿no?, del realismo mágico. Y sin embargo, pues está muy metido en nuestra conciencia, en nuestra mexicanidad sintética, natural y postiza. Está implícito, ¿no? ¿Quién no ha visto, como tú muy bien refieres, leído o por lo menos visto Pedro Páramo, ¿no? Y pues reconocer en la frase que todos somos hijos de Pedro Páramo una cierta cuestión fundamental y basal, ¿no? De una cuestión dolida, ¿no? En fin, vamos caminando sobre el Zompantli, lo mismo que los gonorrea y los piró van dejando ahí muerte y calaveras por todas partes, parcerito.
Y una amiga, Gloria, que le mando un saludo allí a Colombia, una bella bogotana que vive en Medellín, me explicaba, ¿no? Porque hablábamos de García Márquez y me decía que pues él es de la costa, ¿no? Y que tiene también, aparte de la cuestión colombiana, esta cuestión de cercanía con el Caribe, que es muy diferente, por ejemplo, a Fernando Vallejo, ¿no? Que es mucho más urbano y yo diría que mucho más, ¿cómo lo podría decir? Incisivo, ¿no? Sí, bastante ácido. Es bastante ácido Vallejo, pero además no le tiembla la mano para decir lo que piensa de una manera pues muy, muy clara, ¿no? En blanco y negro. No importándole meterse con ciertas instituciones que son bastante consolidadas y que pues muchos se la pensarían siquiera para emitir algún juicio sobre ellas, ¿no? Y Vallejo abiertamente parece vomitar verdades como puños, ¿no? Ah, sí, es un súper personaje de las netas distópicas. Sí, caray. Y bueno, pues yo sugerí hablar de García Márquez. Teníamos pensado hablar de algunos escritores desde hace tiempo, pero bueno, para iniciar este año, justamente porque yo no lo podía creer, pero estuve platicando por ahí con un par de personas y me sorprendió mucho que una de ellas pues no supiera quién era Gabriel García Márquez. Entonces, francamente sí me quedé yo anonadado porque según yo, pues García Márquez también es un escritor mainstream, ¿no? Finalmente es un escritor sumamente conocido, no solamente por su obra, sino por ser también un escritor mediático y aparecer desde temas políticos hasta temas sobre el cuidado de la tierra y últimamente pues la noticia más triste que vimos con el lanzamiento de su libro Recuerdos de mis putas tristes, cuando se le acusó de pederasta hace un par de años, por ahí del 2010, 2011, y hubo casi un linchamiento mediático diciendo que García Márquez ya francamente se le había botado la canica y pues estaba totalmente abierto hacia sus instintos más sórdidos y bajos, ¿no? Con este libro que si tú lo lees pues nada que ver, ¿no? Pero pues bueno, este linchamiento mediático sí lo catapultó, digamos, al reconocimiento público, independientemente de que supieras quién era o no, si lo has leído o no. Entonces por eso dije, vamos a iniciar este año hablando de García Márquez, para que quienes no lo conozcan, en el remoto caso de que no lo conocieran, pues que se sorprendan de sus viajes a Cartagena, de sus personajes diabólicos, infames, y que vean mariposas amarillas, ¿no? ¿O tú qué opinas? ¿Arraez? Bueno, creo que Arraez no me escuchó esta última parte. Pero bueno, vamos a hablar entonces de Gabriel García Márquez. ¿Andas por ahí, Arraez? ¿O te caíste? Bueno, vamos a ver si ahorita se conecta nuevamente a Arraez. Pues sí, como les comentaba, este escritor, Gabriel García Márquez, la primera vez que yo escuché hablar de él habrá sido por ahí del año 80, en el mes de diciembre, a partir de un suceso pues que yo estaba muy chico cuando ocurrió, pero a mí francamente me marcó, y fue el día 9 de diciembre, el 8 de diciembre mataron a John Lennon, el 9 de diciembre escuché en el noticiero una frase de García Márquez, donde decía que en un mundo donde el éxito lo domina la gente que tiene más dinero, las mujeres más bellas, los autos más veloces o el rascacielos más alto, la muerte de John Lennon se podía considerar como un triunfo de la poesía sobre la frivolidad de la cultura, ¿no? ¿Verdad es? Esto se fue el audio. Ya. Pero es que pues
también que hay muchas cosas que se leen por ahí. Por ejemplo, se dedicó ampliamente a la publicidad, ¿no? Y de ahí pues bebió también de los jugos de la vida, por así decirlo, y pues eso también se le criticó mucho. Es un personaje, fue, bueno, pues hasta la fecha, ¿no? Esa famosa foto que vimos hace rato donde le pone el dedo al camarógrafo enfrente, ¿no? En fin, siempre está es muy controversial, ¿no? Amigo de Fidel, amigo del Che, en algún momento, ¿no? Se acercó a un circulito aquí en México también, es muy identificable, cuando fue a recibir su premio Nobel, ¿no? Que todo el mundo en ese año pensaba que se lo iban a dar a Borges, por cierto, pero se lo dieron a García Márquez y fue a recibirlo, vestido en un atuendo, ¿no? Con una camisa y un calzón de mandra de alguna parte de el Caribe colombiano, etcétera, ¿no? Es alguien que fuera y dentro de sus libros pues siempre ha sido pues controversial y bastante querelloso, ¿no? Sí, desde luego. Perdón por la interrupción, mis perros se andaban matando acá abajo, pero bueno, ya una vez controlada la situación, pues parece que ya. Y es que los también tienen que ver mucho con esta cuestión de la literatura en Colombia, como quiera que sea, ¿no? Se resalta en personajes, se resalta en las novelas y en los cuentos. Sí, desde luego Gabriel García Márquez expone mucho de lo que es no solamente Colombia, sino digamos el sentir del pueblo, ¿no? Como bien mencionabas, pues, él, en muchas de sus historias pinta los pueblos típicos que realmente podrían ser cualquier pueblo, ¿no? Ya sea en Colombia, en Argentina, en El Salvador, en México. Es decir, tiene esta característica de hacer, de crear la fantasía, de crear lugares comunes, digamos, o volver los sitios tan cotidianos que realmente podrías encontrar en cualquier lugar. Eso es algo muy rico en las historias de García Márquez, ¿no? La atemporalidad de sus historias, porque también pueden transcurrir en cualquier momento, en cualquier espacio-tiempo. Eso es algo muy rico. Y la perpetuidad que tiene, porque una historia que él escribe en los años 60, tú la lees en el año 2014 y puede resultarte sumamente actual. Eso también es muy interesante y muy rescatable de su obra. Y muy universal, ¿no? Totalmente. Y trascendental. Así como este programa que fue la crónica de un programa eternamente anunciado. ¿Por qué eternamente? Oh, pues eso dicen por ahí. Porque se debe sueño, ¿no? También. Sí, es bastante onírico. Señor. Márquez ha tenido mala suerte para que lleven sus novelas, que él hace los guiones de sus novelas, o sea, hasta donde esté. Y pues en el cine, ¿no? Si vemos La Cándida Heréndira y si vemos el coronel fue el coronel Nodo quien escribe, la otra, El amor en tiempos del cólera. Muy desafortunada, Que muy desafortunadas películas, ¿no? Y sin embargo, pues la lectura es muy gozosa. O sea, también que él es primero de García Márquez, pues es como interesante. A mí me tocó ahí de muy chico encontrarme entre los libros de mi mamá La hojarasca, y después yo me hice de algunos cuentos, y en fin, ¿no? El coronel no tiene que le escribe, 100 años de soledad y todas las demás que más o menos se leían en el interludio de la clase media, ¿no? En fin, porque como tú dijiste, ¿no? Llegó a ser de un mainstream impresionante, ¿no? Más conocido, o sea, prácticamente es el personaje que
que asalta la escena latinoamericana de los 80s prácticamente. Yo creo que lo situaríamos ahí, ¿no? En su momento clave, aunque empezó a publicar, me parece que en los 60s, ¿no? Y pues como muchos, ¿no? Pues en entregas, me parece, mi estimado Alex. Pues sí, entonces tú empezaste con la hojarasca. Sí, y el olor de la guayaba también, creo que lo leí por ahí en un momento medio de la adolescencia desastrosa. Ajá. Pues yo empecé con un libro que acabamos de ver ahorita en la portada, de la colección Bruguera, de literatura, el número 3, me parece que era El otoño del patriarca. Yo nunca había leído un libro que me dejara tan exhausto. Recuerdo que avanzaba hojas y hojas y hojas y de repente ya habían pasado 11 hojas sin un solo punto, una coma, un signo, un guión, un signo de interrogación, un paréntesis. Francamente, para mí fue cansadísimo y dije, bueno, ¿este tipo qué? ¿No sabe escribir o qué le pasa, no? Y es que la manera en que está tratado ese libro, a mí francamente sí me sacó de quicio. Es decir, no te dejaba descansar, entonces era interminable la lectura y tal vez fue eso lo que me atrapó, porque el siguiente libro que me cayó fue la crónica de un secuestro, y después la noticia de un secuestro, perdón, después la crónica de una muerte anunciada y después empezaron a caer cualquier tipo de artículos escritos en el periódico y entonces me empezó a cautivar vaya, yo no podía entender si era el mismo personaje el que me había dejado sin aliento en El otoño del patriarca al que estaba leyendo después en esos libros, ¿no? Era pues muy extraño porque es como si cada libro fuera muy él, pero a la vez tuviera un tratamiento muy peculiar, ¿no? Un tratamiento muy distinto, y eso me enganchó inmediatamente con García Márquez. No sé qué recuerdas tú de tus primeras experiencias al leerlo, Raíz. Pues también un ritmo sofocante, pero a veces respiratorio, un oficio, una maña, no sé si mala leche, sino una leche para escribir, ¿no? En el sentido en que como el tono pues emocional en el que tú quieres o en el que él quiere que el lector, consciente o inconscientemente, no sé qué tan genial sea García Márquez, pero si tú te sentiste estresado es porque también un poco la escritura está orientada, ¿no?, a llevarte a un estado. Y todo está muy pensado y muy meditado, de una manera pues hasta cierto punto paradójica, porque muchas veces la llanura o la accesibilidad del lenguaje, ¿no?, porque suena coloquial, como quiera que sea, aunque te sea, aunque nunca hayas escuchado el acento de Colombia o los acentos de Colombia, pues de todas formas vas identificando frases y pues expresiones, ¿no?, que no te son propias tal vez, pero de todas formas, ¿no?, te va llevando hacia un estado mesmérico, ¿no?, a través de la literatura. Raro fenómeno, porque cuesta mucho trabajo escribir así. Muchas veces se calla el mismo personaje, tiene que relatar sus hechos y justipreciarse y justificarse, ¿no?, ante el lector, fuera de la capacidad del narrador. Entonces, y sin embargo, pues no sé si te pasó, ¿no?, que estás leyendo y leyendo y leyendo y no dejas de estar incluido dentro de la trama. Es algo chistoso y fantástico que sí es loable, ¿no?, hasta cierto sentido, pues revela un oficio muy, pues no sé cómo calificarlo, ¿no?, muy agudo tal vez, de este señor, que mira, no es de mis favoritos, pero la verdad es que no lo podemos dejar de lado, porque sí, yo creo que su lectura sí fue importante, y
al menos para mí y yo creo que para todos, para el ámbito de lo latinoamericano, porque cumple con ciertos aspectos rigurosos de la literatura latinoamericana en el momento, ¿no? Que tiene que ser, ¿no? Delatar al costumbrismo, ¿no? Evidenciar la doble moral de los personajes, hablar de una jerarquía, de una cuestión de el poder, ¿no? Siempre vemos cuando no es el papá del amor, pues imposible, es el coronel, es el jerarca, es el personaje, ¿no? Es el señor doctor. Exactamente, ¿no? Tiene o el cura. ¿Sí? De la autoridad y de estos personajes que no nos son extraños para nada, ¿no? Que los tenemos en común en nuestros propios contextos. Aunque ya seamos berracos del siglo XXI, pues prácticamente no está para nada lejano, ¿no? Incluso en nuestra horizontal lo podemos encontrar. Sí, pues Gabriel García Márquez junto con Lucero Isaac empezaron escribiendo guiones para películas mexicanas de Silvia Pinal y Mauricio Garcés y Enrique Rambal y hacían historias pues ahí entre comedias pícaras y traviesas, ¿no? Entonces pues le dieron ese acentico, ¿no? Pícaro a esas películas pues dramáticamente recordadas, ¿no? Pero Gabriel García Márquez hizo gran parte de su trabajo también aquí en México y pues él estudió la carrera de periodismo y se formó en el periodismo y de hecho él ha comentado que es la mejor carrera que existe y es el mejor oficio y es lo que más le hace feliz, ¿no? Y de hecho por ahí recuerdo a una amiga colombiana que me comentaba que cuando ella era pequeña su padre le dijo que tenía que estudiar abogacía. Y ella le dijo, pero es que yo no quiero ser abogada, yo quiero ser periodista. Y dijo, bueno, cuando seas abogada, puedes hacer lo que tú quieras. Puedes ser periodista, médico, ingeniero, pero primero tienes que ser abogado, ¿no? Es este sentido costumbrista colombiano de poder también que tú mencionas, ¿no? De hacerse de un título que en él te vaya el poder hacerlo todo, ¿no? O la licencia para poder pintarte de lo que tú quieras. Oye, pero también tenemos que saber que es como en la isla presidencial, ¿no? Uribe está buenísimo, como lo ponen. También tenemos que darnos cuenta, ¿no? Que pues muchas veces suceden fenómenos semejantes, ¿no? También ahí se puede comprar un título de doctor, porque ahí todos son doctores, ¿no? Ah, sí. Que licenciados, que decían que pues el licenciado es como nuestra plaga, pues moderna. Yo creo que anterior a eso, pero en fin, y pues sí, como tú señalas, ¿no? Es totalmente, no sé, los personajes los traes en la mente, ¿no? Te acuerdas. Hay contrastes en García Márquez, ¿no? De repente puede ser muy vanidoso, muy arrogante, gritón, ¿no? Inclusive. Y en otro momento te dice que un hombre solo tiene derecho a mirar al otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse. Y frases sonadas, muy bien pensadas, ¿no? La memoria del corazón elimina los recuerdos y magnifica los buenos. Y gracias a ese artificio logramos sobrellevar el pasado. Y de repente hasta los grandes autores, por así decirlo, no pueden salir de hacer ciertas declaraciones que después se convierten en frases de autoayuda, pero bueno, eso es un mal de nuestra época. Y pues, ¿qué más de García Márquez? Es increíble porque cumplió con varios géneros. Parece que no hizo teatro, me parece que no, o no lo tengo aquí en mi dossier, pero poesía, sí, cuento también, novela también, y otros géneros, como tú muy bien calificaste, como mediáticos. Y pues la verdad es que a mí me empezó a llamar la atención realmente decir de qué está hablando este hombre, precisamente cuando me tropecé con el cuento de Ojos de Perro Azul. Muy buena historia. De hecho, por ahí la vas a compartir, ¿no? Sí, pues cuando gusten.
Pues muy bien, si quieres, nada más para mencionar ahorita un poquito retomar un poco lo que mencionaste del sentido que le da García Márquez a sus historias que te atrapan, en este comentario que hiciste de que se puede leer un texto cansado porque tú estás inmerso en él. Me vienen a la mente algunas frases de García Márquez que yo creo que son muy, muy rescatables. Y voy a empezar por aquella que dice que no hay historia que merezca ser contada si no es una historia de amor. Esa es una frase que a mí me caló mucho cuando la escuché, porque dices, bueno, sí, al final del día, ¿qué es lo que el hombre busca? ¿No? ¿Qué hay oculto detrás de todo ese poder y de cualquier tipo de intención que se le quiera dar a la literatura, si no es más que la búsqueda del amor, ¿no? De alguna manera explícita, implícita, imperfecta o perfecta, ¿no? Y también para retomar algo que mencionaste de cuando Gabriel García Márquez exploró todos los géneros, entre ellos la poesía, me vino otra frase, pero no es de García Márquez, es de Federico García Lorca, cuando él afirma que la poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Y es muy peculiar porque efectivamente yo creo que la poesía no es para todos. La poesía sí yo creo que es para alguien comprometido consigo mismo, porque es quien la va a disfrutar, ¿no? Porque va a tener el ego suficiente para poder identificarse en el ego del otro y trasladar todas sus historias para sí, ¿no? ¿Tú qué opinas? Que estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con esa apreciación. Hay cuestiones también que es interesante, ¿no? Va quedando también, como en toda obra, una cierta, aunque hay cuestiones atemporales, pero hay ciertos hábitos que van, pues, como evolucionando dentro de las sociedades, y sobre todo, desde hace tiempo que todas las sociedades, aun con sus diferencias, son todas sociedades globales. Entonces, también con García Márquez se queda un registro, ¿no? Un registro del paso del siglo, un registro también de esa cuestión irresuelta del amor, como tú muy bien mencionaste. Aunque, pues sí, ¿no? O sea, todos sus personajes se relacionan generalmente en sus novelas en base al tópico del amor y el odio, ¿no? Porque los personajes generalmente cultivan ambos. Y en fin, yo me acuerdo mucho que esta cuestión del amor en tiempos del cólera vino a relucir en una época en que ya había saltado al mainstream y esta cuestión del SIDA, ¿no? Y de las epidemias globales y cómo tiene que ver con la cuestión de la pareja, ¿no? Y cómo lo cambió todo de alguna forma en algún momento. En fin. Y esto lo decimos porque, bueno, pues hay ciertos hábitos que se revelan en algunos cuentos, ¿no? Que después, pues, se van dejando atrás. Y no se diga más con los cuentos. Compártenos de Perro de ojos azules. Ojos de perro azul. Cierto, Ojos de perro azul. De 1950. Obviamente, y antes de esto no es ningún anuncio para ninguna corporación tabacalera. Y bueno, empezamos. Entonces me miró. Yo creía que me miraba por primera vez. Pero luego, cuando dio la vuelta por detrás del velador y yo seguía sintiendo sobre el hombro, a mis espaldas, su resbaladiza y oleosa mirada, comprendí que era yo quien la miraba por primera vez. Encendí un cigarrillo, tragué el humo áspero y fuerte, antes de hacer girar el asiento, equilibrándolo sobre una de las patas posteriores. Después de eso la vi ahí, como había estado todas las noches, parada junto al velador mirándome. Durante breves minutos estuvimos haciendo nada más que eso, mirarnos. Yo mirándola desde el asiento, haciendo equilibrio en una de sus patas posteriores, ella de pie,
con una mano larga y quieta sobre el velador mirándome. Le veía los párpados iluminados como todas las noches. Fue entonces cuando recordé lo de siempre, cuando le dije, ojos de perro azul. Ella me dijo, sin retirar la mano del velador, eso, ya no lo olvidaremos nunca. Salió de la órbita suspirando, ojos de perro azul. He escrito eso por todas partes. La vi caminar hacia el tocador. La vi aparecer en la luna circular del espejo mirándome hacia el final de una ida y vuelta de luz matemática. La vi seguir mirándome con sus grandes ojos de ceniza encendida, mirándome mientras abría la cajita enchapada de nácar rosada. La vi empolvarse la nariz. ¿Qué tal? Cuando acabó de hacerlo, cerró la cajita y volvió a ponerse en pie y caminó de nuevo hacia el velador diciendo, temo que alguien sueñe con esta habitación y me revuelva mis cosas. Y tendió sobre la llama la misma mano larga y trémula que había estado calentando antes de sentarse al espejo, y dijo, no sientas el frío. Y yo le dije, a veces. Y ella me dijo, debes sentirlo ahora. Y entonces comprendí por qué no había podido estar solo en el asiento. Era el frío lo que me daba la certeza de mi soledad. Ahora lo siento, dije, y es raro, porque la noche está quieta. Tal vez se me ha rodado la sábana. Ella no respondió. Empezó otra vez a moverse hacia el espejo y volvió a girar sobre el asiento para quedar de espaldas a ella. Sin verla, sabía qué estaba haciendo. Sabía que estaba otra vez sentada frente al espejo, viendo mis espaldas, que habían tenido tiempo para llegar hasta el fondo del espejo, viendo mis espaldas, que había tenido tiempo para llegar al fondo del espejo y ser encontradas por la mirada de ella, que también había tenido el tiempo justo para llegar al fondo y regresar, antes la mano tuviera tiempo de iniciar la segunda vuelta, hasta los labios que estaban ahora untados de carmín. Desde la primera vuelta de la mano frente al espejo, yo veía frente a mí la pared lisa, que era como otro espejo ciego donde no la veía ella, sentada a mis espaldas, pero imaginándola donde estaría si en lugar de la pared hubiera sido puesto un espejo. Te veo, le dije, y yo vi en la pared como si ella hubiera levantado los ojos y me hubiera visto de espaldas en el asiento, al fondo del espejo con la cara vuelta hacia la pared. Después la vi bajar los párpados otra vez y quedarse con los ojos quietos en su corpiño sin hablar, y yo no volví a decirle te veo, y ella volvió a levantar los ojos desde su corpiño. Es imposible, dijo. Yo pregunté por qué, y ella con los ojos otra vez quietos en el corpiño, ¿por qué tienes la cara vuelta hacia la pared? Entonces yo hice girar el asiento. Tenía el cigarrillo apretado en la boca. Cuando quedé al frente, al espejo, ella estaba otra vez junto al velador. Ahora tenía las manos abiertas sobre la llama, como dos abiertas alas de gallina asándose, y con el rostro sombreado por sus propios dedos. Creo que me voy a enfriar, dijo. Esta debe ser una ciudad helada. Volvió el rostro de perfil y su piel de color al rojo se volvió repentinamente triste. Haz algo contra eso, dije, y ella empezó a desvestirse pieza por pieza, empezando por arriba, por el corpiño. Le dije, voy a voltearme contra la pared. Ella dijo, no, de todos modos me verás como me viste cuando estabas de espalda. Y no había acabado de decirlo cuando ya estaba desvestida casi por completo, con la llama lamiéndole la piel de cobre. Siempre había querido verte así, con el cuero de la barriga lleno de hondos agujeros como si te hubieran hecho a palos. Y antes que yo cayera en la cuenta que mis palabras se habían vuelto torpes frente a su desnudez, ella se quedó inmóvil, calentándose en la órbita del velador, y dijo, a veces creo que soy metálica. Guardó silencio un instante. La posición de las manos sobre la llama varió lentamente y yo dije, a veces, en otros sueños, he creído que no eres sino la estatuilla de bronce en el rincón de algún museo. Tal vez por eso sientes frío. Y ella dijo, a veces, cuando me duermo sobre el corazón, siento que el cuerpo se me vuelve huevo y la piel como una lámina. Entonces, cuando la sangre me golpea por dentro, es como si alguien me estuviera llamando con los nudillos en el vientre y siento mi propio sonido sobre la cama. Es como si fuera así como tú dices, de metal laminado, de acero más al velador. Me acerco,
Me habría gustado oírte, dije, y ella dijo, si alguna vez nos encontramos, pon el oído en mis costillas. Cuando me duerma sobre el lado izquierdo, me oirás resonar. Siempre he deseado que lo hagas alguna vez. La oí respirar hondo mientras hablaba, y dijo que durante años no había hecho nada distinta de eso. Su vida estaba dedicada a encontrarme en la realidad, a través de esa frase identificadora, ojos de perro azul. Y en la calle iba diciendo en voz alta que era una manera de decirle a la única persona que habría podido entenderla. Yo soy la que llega a tus sueños todas las noches y te dice esto, ojos de perro azul. Y dijo que iba a los restaurantes y les decía a los mozos antes de ordenar el pedido, ojos de perro azul. Pero los mozos le hacían una respetuosa reverencia sin que hubieran podido recordar eso en ningún otro de sus sueños. Después escribía en las servilletas y rayaba con el cuchillo el barniz de las mesas, ojos de perro azul, y en los cristales empañados de los hoteles, de las estaciones, de todos los edificios públicos, escribía con el índice, ojos de perro azul. Dijo que una vez llegó a una droguería y advirtió el mismo olor que había sentido en su habitación una noche, después de haber soñado conmigo. Debe estar cerca, pensó, viendo el embaldosado limpio y nuevo de la droguería. Entonces se acercó al dependiente y le dijo, siempre sueño con un hombre que me dice ojos de perro azul. Y dijo que el vendedor le había mirado a los ojos y le dijo, en realidad, señorita, usted tiene los ojos así. Y ella le dijo, necesito encontrar al hombre que me dijo en sueños eso mismo. Y el vendedor se echó a reír y se movió hacia otro lado del mostrador. Ella siguió viendo el embaldosado limpio y sintiendo el olor, y abrió la cartera y se arrodilló y escribió sobre el embaldosado a grandes letras rojas, con la barrita de carbín para labios, ojos de perro azul. El vendedor regresó de donde estaba, le dijo, señorita, usted ha manchado el embaldosado, le entregó un trapo húmedo diciendo, límpielo, y ella dijo, todavía junto al velador, que pasó toda la tarde a gatas levantando el embaldosado y diciendo, ojos de perro azul, hasta cuando la gente se congregó en la puerta y dijo que estaba loca. Ahora, cuando acabó de hablar, yo seguía en el rincón sentado haciendo equilibrio en la silla. Yo trato de acordarme todos los días la frase con que debo encontrarte, dije. Ahora creo que mañana no la olvidaré. Sin embargo, siempre he olvidado al despertar cuáles son las palabras con que puedo encontrarte. Y ella dijo, tú mismo las inventaste desde el primer día. Y yo le dije, las inventé porque te vi los ojos de ceniza, pero nunca las recuerdo a la mañana siguiente. Y ella, con los puños cerrados, junto al velador, respiró hondo. Si por lo menos pudiera recordar ahora en qué ciudad lo he estado escribiendo. Sus dientes apretados relumbraron sobre la llama. Me gustaría tocarte ahora, dije. Ella levantó el rostro que había estado mirando la lumbre. Levantó la mirada ardiente, asándose también como ella con sus manos, y yo sentí que me vio en el rincón donde seguía sentado, meciéndome en el asiento. Nunca me habías dicho eso, dijo. Ahora lo digo y es verdad, dije. Al otro lado del velador, ella pidió un cigarrillo. La colilla había desaparecido de entre mis dedos. Había olvidado que estaba fumando, dijo. No sé por qué no puedo recordar dónde lo he escrito. Y yo le dije, por lo mismo que yo no podré recordar mañana las palabras. Y ella dijo, triste, no. Es que a veces creo que eso también lo he soñado. Me puse en pie y caminé hacia el velador. Ella estaba un poco más allá y yo seguía caminando con los cigarrillos y los fósforos en la mano, que no pasaría el velador. Le tendí el cigarrillo. Ella lo apretó entre los labios y se inclinó para alcanzar la llama antes de que yo tuviera tiempo de encender el fósforo. En alguna ciudad del mundo, en todas las paredes, tienen que estar escritas estas palabras. Ojos de perro azul, dije. Si mañana las recordara, iría a buscarte. Ella levantó otra vez la cabeza y tenía ya la brasa encendida en los labios. Ojos de perro azul, suspiró, recordando con el cigarro caído sobre la barba y un ojo a medio cerrar. Aspiró después el humo con el cigarrillo entre los dedos y exclamó, esto es otra cosa. Estoy entrando en calor. Y lo dijo con la voz un poco tibia y huidiza, como si no lo hubiera dicho realmente, sino como si lo hubiera acercado el papel a la llama mientras yo leía. Estoy entrando, y ella hubiese seguido
con el papelito entre el pulgar y el índice, dándole vueltas mientras se iba consumiendo, y yo acababa de leer en calor antes que el papelito se consumiera por completo y cayera al suelo arrugado, disminuido, convertido en un liviano polvo de cenizas. Así es mejor, dije. A veces me da miedo verte así, temblando junto al velador. Nos veíamos desde hacía varios años. A veces, cuando ya estábamos juntos, alguien dejaba caer afuera una cucharita y despertábamos. Poco a poco habíamos ido comprendiendo que nuestra amistad estaba subordinada a las cosas, a los acontecimientos más simples. Nuestros encuentros terminaban siempre así, con el caer de una cucharita en la madrugada. Ahora, junto al velador, me estaba mirando. Yo recordaba que antes también me había mirado así, desde aquel remoto sueño en que hice girar el asiento sobre sus patas posteriores y quedé frente a una desconocida de ojos cenicientos. Fue en ese sueño en el que le pregunté por primera vez: ¿quién es usted? Y ella me dijo: no lo recuerdo. Y yo le dije: pero creo que nos hemos visto antes. Y ella dijo indiferente: creo que alguna vez soñé con usted, con este mismo cuarto. Y yo le dije: eso es, ya empezó a recordarlo. Y ella dijo: qué curioso, es cierto que nos hemos encontrado en otros sueños. Dio 2 chupadas al cigarro. Yo estaba todavía parado frente al velador cuando me quedé mirándola de pronto. La miré de arriba abajo y todo era de cobre, pero ya de metal duro y frío, sino de cobre amarillo, blando y maleable. Me gustaría tocarte, volví a decir. Y ella dijo: lo echarías todo a perder. Volvió a decir antes que yo pudiera tocarla: tal vez, si das la vuelta por detrás del velador, despertaríamos sobresaltados quién sabe en qué parte del mundo. Pero yo insistí: no importa. Y ella dijo: si diéramos vuelta a la almohada, volveríamos a encontrarnos, pero tú, cuando despiertes, lo habrás olvidado. Y empecé a moverme hacia el rincón. Ella quedó atrás, calentándose las manos sobre la llama, y todavía no estaba yo junto al asiento cuando le oí decir a mis espaldas: cuando despertó a medianoche me quedo dando vueltas en la cama con los hilos de la almohada ardiéndome en la rodilla y repitiendo hasta el amanecer: ojos de perro azul. Entonces yo me quedé con la cara contra la pared. Ya está amaneciendo, dije sin mirarla. Cuando dieron las 2 estaba despierto, y de eso hace mucho rato. Yo me dirigí hacia la puerta. Cuando tenía agarrada la manivela, oí otra vez su voz igual, invariable. No abras la puerta, dijo. El corredor está lleno de sueños difíciles. Y yo le dije: ¿cómo lo sabes? Y ella me dijo: porque hace un momento estuve allí y tuve que regresar cuando descubrí que estaba dormida sobre el corazón. Yo tenía la puerta entreabierta, moví un poco la hoja y un airecillo frío y tenue me trajo un fresco olor a tierra vegetal, a campo húmedo. Ella habló otra vez, yo di la vuelta, moviendo toda la hoja montada en goznes silenciosos, y le dije: creo que no hay ningún corredor allá afuera, siento el olor del campo. Y ella, un poco lejana ya, me dijo: conozco esto más que tú. Lo que pasa es que allá afuera está una mujer soñando con el campo. Se cruzó de brazos sobre la llama, y siguió hablando. Es esa mujer que siempre ha deseado tener una casa en el campo y nunca ha podido salir de la ciudad. Yo recordaba haber visto a la mujer en algún sueño anterior, pero sabía ya con la puerta entreabierta que dentro de media hora debía bajar al desayuno. Y dije: de todos modos tengo que salir de allí para despertar. Afuera el viento aleteó un instante. Se quedó quieto después y se oyó la respiración de un durmiente que acababa de darse vuelta en la cama. El viento del campo se suspendió. Ya no hubo más olores. Mañana te reconoceré por eso, dije. Te reconoceré cuando vea en la calle una mujer que escriba en las paredes: ojos de perro azul. Y ella, con una sonrisa triste, que era ya una sonrisa de entrega a lo imposible, a lo inalcanzable, dijo: sin embargo, no recordarás nada durante el día. Y volvió a poner las manos sobre el velador, con el semblante oscurecido por la niebla amarga. Eres el único hombre que al despertar no recuerda nada de lo que ha soñado. Y así es, ¿no? Y si viviéramos en Uruguay, en Colorado o en Nueva York, pues en vez de los cigarrillos serían los porros. Pero bueno, qué cosas de la posmodernidad. Me recordó esta rola que dice:
Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes, ¿no? No la ubico. ¿De quién es? No me acuerdo, pero así me acuerdo. O sea, no sé ni quién la canta, pero pues me vino a la memoria. Creo que se llama Amnesia, creo que se llama, pero no sé quién la canta en realidad. Eso también es parte de nuestro realismo mágico. Sí, ¿no? El realismo mágico se vale de cualquier recurso que le venga bien a la historia, no importa de dónde venga. Eso es maravilloso. Porque en el marco de la misma historia, pues se hace verosímil, ¿no? Eso es muy, muy interesante. Así es, pero hay un ritmo diferente, ¿no? En el cuento lo siento muy ágil, ¿no? Muy rápido. Y la prosa de la novela es un tanto más, ¿cómo te diré? A veces me siento que estoy bailando un vals. Bueno, depende qué novela sea, ¿no? Porque sí, de repente, a pesar de tener el estilo García Márquez, sí hay una métrica muy distinta en ellas, ¿no? Una novela que yo disfruté muchísimo, es una novela cortita, y que francamente cuando terminé de leerla dije, ¿por qué pasan estas cosas? Dios mío, no es posible, no hay justicia, ¿no? Es una novela que se llama Del amor y otros demonios, que francamente yo terminé pues muy mal después de leer este libro, porque pues narra una historia pues muy sufrida de una niñita que se llama Sierva María de todos los ángeles, que sufre todas las calumnias y todas las condenas de un sistema judicial eclesiástico corrupto, anacrónico, depravado, y para sobrellevar una historia de amor de lo más, ¿cómo llamarlo? Pues de lo más sórdida tal vez, ¿no? ¿Perdón? ¿Dijiste algo? Muy a la Justine y Juliette. Haz de cuenta, muy, muy Justine. Y bueno, esta novela del amor y otros demonios, como les comento, es una novela que escribió por ahí de los 90, yo iba por ahí en la universidad, creo que es del 94. Es la historia de Sierva María de todos los ángeles, se llama su personaje. Y es una niña que nace en Cartagena. A García Márquez le encanta poner el escenario de Cartagena, ¿no? Que es un puerto en Colombia. ¿Y por qué? Pues porque ahí siempre te habla de esta riqueza cultural, ¿no? De los esclavos, del mestizaje, de las haciendas. Le encanta remitirse a este ambiente tal vez colonial, que de hecho es en la época colonial donde sitúa la novela, ¿no? Y además de hablarte de la... de Indias. Así es el nombre original de esta provincia colombiana. Y además en sus novelas también denuncia problemas sociales, culturales, ambientales. Y es una historia muy trágica porque para empezar empieza con que un perro, así como los míos, un perro rabioso, muerde a esta niña en un mercado. Esta niña, pues sí sufre la mordida del perro, pero el problema es que la gente empieza a creer que no solamente se ha contagiado de alguna enfermedad como la rabia, sino piensan que más bien está poseída y que hay un espíritu que posee a esta chica y la llevan a un convento. Su padre la lleva a un convento, que es su padre es el Marqués Casalduero y Dueñas. O sea, hasta los nombres son así como de telenovela, ¿no? Y en este convento, pues en vez de ayudarla, pues la tratan de una forma totalmente infrahumana, y además le ponen a un cura para que la exorcice. Y adivinen qué, pues entre ellos surge el amor, ¿no? El cura que la va a curar, es mejor, el pleonasmo, se llama Cayetano de Laura. Y pues su amor es correspondido ampliamente en la historia. Sin embargo, el final no es nada bueno. Es un final muy nefasto. A la niña la someten a muchas torturas para sacarle el mentado demonio. La separan de este cura
Y en el libro te dicen pues que la niña murió de amor. No te dicen pues de la manera en que murió, pero simplemente la idea de inferir cómo murió te hace estremecer, porque no necesitas siquiera leerlo para imaginarte y tener la certeza de los métodos que usaron para que esto ocurriese, ¿no? Esto es muy lamentable. Aunque bueno, el epílogo es nuevamente mágico, ¿no? Porque después de muerta, a esta niña le seguía creciendo su cabello, y luego de cientos de años se descubre que el pelo nunca le dejó de crecer, pues medía 22 metros y 11 centímetros. Entonces es una historia pues, muy particular, de las cuales me gustaría leerles un pedacito. Y bueno, tiene que ver cuando estos chicos, la enferma y el remedio, pues entran en contacto, y viene así. Cayetano no le dio pie para hablar de su desgracia o condolerse de su estado. Una noche, por una inspiración desmesurada, escapó del hospital para colarse de cualquier modo en el convento. Había 4 puertas, la principal, que era la del torno, otra de igual tamaño del lado del mar y 2 pequeñas de servicio. Las 2 primeras eran infranqueables. A Cayetano le fue fácil identificar desde la playa la ventana de Sierva María en el pabellón de la cárcel, por ser la única que ya no estaba condenada. Revisó el edificio palmo a palmo, desde la calle, buscando en vano una brecha mínima por donde escalarlo. Estaba a punto de rendirse, cuando recordó el túnel por donde la población abastecía el convento durante el cesatio ad divinis. Los túneles, de cuarteles o de conventos, eran muy de la época. Había no menos de 6 conocidos en la ciudad, y otros se fueron descubriendo en el curso de los años, con sus arandelas de folletín. Un leproso que había sido sepulturero le reveló a Cayetano cuál era el que buscaba: un albañil en desuso que comunicaba el convento con un solar vecino, donde el siglo anterior estuvo el cementerio de las primeras clarisas. Salía justo debajo del pabellón de la cárcel, y frente a un muro alto y áspero que parecía inaccesible. Sin embargo, Cayetano consiguió escalarlo al cabo de muchos intentos frustrados, como creía conseguirlo todo por poder de la oración. El pabellón era un remanso en la madrugada. Seguro de que la vigilante dormía afuera, solo se cuidó de Martina Laborde, que roncaba con la puerta entreabierta. Hasta ese momento lo había tenido en vilo la tensión de la aventura, pero cuando se vio frente a la celda, con el candado abierto en la argolla, el corazón se le salía de quicio. Empujó la puerta con la punta de los dedos. Dejó de vivir mientras duró el chillido de los goznes, y vio a Sierva María dormida a la luz de la veladora del Santísimo. Ella abrió los ojos de pronto, pero se demoró para reconocerlo con el camisón de lienzo de los enfermeros de leprosos. Él le mostró las uñas ensangrentadas. «Escalé la tapia», le dijo sin voz. Sierva María no se conmovió. «¿Para qué?», dijo. «Para verte», dijo él. No supo qué más decir, aturdido por el temblor de las manos y las grietas de la voz. «Váyase», dijo Sierva María. Él negó con la cabeza varias veces, por miedo de que le fallara la voz. «Váyase», repitió ella, «o me pongo a gritar». Él estaba entonces tan cerca que podía sentir su aliento virgen. «Así me maten, no me voy», dijo, y de pronto se sintió del otro lado del terror, y agregó con voz firme: «De modo que si vas a gritar puedes empezar ya». Ella se mordió los labios. Cayetano se sentó en la cama y le hizo el relato minucioso de su castigo, pero no le dijo las razones. Ella entendió más de lo que él era capaz de decir. Lo miró sin recelos y le preguntó por qué no tenía el parche en el ojo. «Ya no me hace falta», dijo él, alentado. «Ahora cierro los ojos y veo una cabellera como un río de oro». Se fue al cabo de 2 horas, feliz, porque Sierva María aceptó que volviera, siempre que le llevara sus dulces favoritos de los portales. Llegó tan temprano la noche siguiente que aún había vida en el convento, y ella tenía el candil encendido para terminar el bordado de Martina. La tercera noche llevó mechas y aceite para alimentar la luz. La cuarta noche, sábado, estuvo varias horas ayudándola a expurgarse los piojos que habían vuelto a proliferar en el encierro.
Cuando la cabellera quedó limpia y peinada, él sintió una vez más el sudor glacial de la tentación. Se acostó junto a Sierva María con la respiración desacordada y se encontró con sus ojos diáfanos a un palmo de los suyos. Ambos se aturdieron. Él, rezando de miedo, le sostuvo la mirada. Ella se atrevió a hablar. ¿Cuántos años tiene? Cumplí 36 en marzo, dijo él. Ella lo escudriñó. Ya es un viejecito, le dijo con un punto de burla. Se fijó en los surcos de su frente y agregó con toda la inclemencia de su edad: un viejecito arrugado. Él lo tomó con buen ánimo. Sierva María le preguntó por qué tenía un mechón blanco. Es un lunar, dijo él. De afeite, dijo ella. De natura, dijo él. También mi madre lo tuvo. Hasta entonces no había dejado de mirarla a los ojos, y ella no daba muestras de rendirse. Él suspiró hondo y recitó: oh dulces prendas por mí mal halladas. Ella no entendió. Es un verso del abuelo de mi tatarabuela, le explicó él. Escribió 3 églogas, 2 elegías, 5 canciones y 40 sonetos, y la mayoría por una portuguesa sin mayores gracias, que nunca fue suya, primero porque él era casado, y después porque ella se casó con otro y murió antes que él. ¿Y también era fraile? Soldado, dijo él. Algo se movió en el corazón de Sierva María, pues quiso oír el verso de nuevo. Él lo repitió, y esta vez siguió de largo, con voz intensa y bien articulada, hasta el último de los 40 sonetos del caballero de amor y de armas, don Garcilaso de la Vega, muerto en la flor de la edad por una pedrada de guerra. Cuando terminó, Cayetano tomó la mano de Sierva María y la puso sobre su corazón. Ella sintió dentro el fragor de su tormento. Siempre estoy así, dijo él, y sin darle tiempo al pánico, se liberó de la materia turbia que le impedía vivir. Le confesó que no tenía un instante sin pensar en ella, que cuanto comía y bebía tenía el sabor de ella, que la vida era ella a toda hora y en todas partes, como solo Dios tenía el derecho y el poder de serlo, y que el gozo supremo de su corazón sería morirse con ella. Siguió hablándole sin mirarla, con la misma fluidez y el calor con que recitaba, hasta que tuvo la impresión de que Sierva María se había dormido. Pero estaba despierta, fijos en él sus ojos de sierva azorada. Apenas se atrevió a preguntar: ¿y ahora? Ahora nada, dijo él, me basta con que lo sepas. No pudo seguir. Llorando en silencio, pasó su brazo por debajo de la cabeza de ella, para que le sirviera de almohada, y ella se enroscó en su costado. Permanecieron así, sin dormir, sin hablar, hasta que empezaron a cantar los gallos, y él tuvo que apurarse para llegar a tiempo a la misa de 5. Antes que se fuera, Sierva María regaló el precioso collar de Odúa, 18 pulgadas de cuentas de nácar y coral. El pánico había sido reemplazado por la zozobra del corazón. De Laura no tenía sosiego, hacía las cosas de cualquier modo, flotaba hasta la hora feliz en que huía del hospital para ver a Sierva María. Llegaba jadeando a la celda ensopado por las lluvias perpetuas, y ella lo esperaba con tal ansiedad que la sola sonrisa de él le devolvía el aliento. Una noche fue ella quien tomó la iniciativa con los versos que aprendía de tanto oírlos. Cuando me paro a contemplar mi estado, ya ver los pasos por donde me has traído, recitó, y preguntó con picardía: ¿cómo sigue? Yo acabaré, que me entregué sin arte a quien sabrá perderme y acabarme, dijo él. Ella lo repitió con la misma ternura, y continuaron así hasta el final del libro, saltando versos, pervirtiendo y tergiversando los sonetos por conveniencia, jugando con ellos a su antojo con un dominio de dueños. Se durmieron de cansancio. La guardiana entró con el desayuno a las 5, en medio de la algazara de los gallos, y ambos despertaron asustados. Se les paró la vida. La vigilante puso el desayuno en la mesa, hizo una inspección de rutina con farol y salió sin ver a Cayetano en la cama. Lucifer es un bicho, se burló él cuando recobró el aire. También a mí me ha vuelto invisible. ¿Qué tal? Qué maravilla. Yo pensaba que églogas sola o las de Virgilio. Y me vino a la canción esa de Sierva María se fue buscando sol en la playa. Esa era Eva María, ¿no? Sí, claro. Eran los de... ¿Cómo tiene un cuento que es de las Evas?
¿Cómo se llamaba ese grupo? La Quinta Fase, ¿o cómo se llamaba? Eran unos españolitos, ¿no? Sí, 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 era de la época como post-disco, pop, franquista, esos que decían en la fiesta de Blas, en la fiesta de Fórmula 5. Fórmula 5, que también cantaban Cuéntame cómo te ha ido. Sí, ¿no? exacto, qué horror. Eso ya es la arqueología del franquismo. Sí, no, ya tenemos unos ayeres, ¿eh? No, es pura historiografía. Es como, ¿sabes qué? ¿Cómo se llama esta que fue franquista, pero luego ya fue totalmente socialista? Que hasta se casó con un bailarín de flamenco. Marisol, ¿no? Marisol cantando el porón pompero en Ajá. pop y con trajes de astronauta. No, es alucinante. Pero bueno, volviendo a un giro de 180 grados al realismo mágico, este cuento también me recordó un poco a la desalmada abuela, ¿no? De la Cándida Heréndida, ¿no? Que también sufría y que era maltratada y explotada y etcétera, ¿no? También aquí hay un toque, ¿no? Hacia la niña.